La agonía. Si eres fan de Five Nights at Freddy's, te aseguro que has escuchado que algún FNAF-tuber la ha mencionado por lo menos una vez, sin importar si habla de las novelas de Charlie, los Faster Frights o como la principal causante de horrores dentro de la saga de Freddy y sus amigos. La agonía siempre ha sido un tema para discutir cuando se habla de FNAF. Sin embargo, creo que, como a muchas otras cosas, jamás se le ha dado la importancia que de verdad merece esta enigmática sustancia, pues, aunque no lo parezca, puede ser la mayor culpable de todo lo malo que ha pasado en la saga de FNAF, y que incluso ha sido capaz de mostrarse como una fuerza sobrenatural verdaderamente peligrosa que hasta podría superar al mismísimo William Afton en cuanto a crueldad y sadismo. Si te interesa conocer más sobre esta temible fuerza del mal y cómo ha influido dentro de los horrores en la saga de FNAF, te pido que te sientes, te traigas una botanita y me dejes acompañarte por este viaje al siempre intrigante universo de Five Nights at Freddy's. De paso, dando inicio al Festival del Terror 2025 de Gesart Producciones. ¡Comenzamos! Muy bien, primero que todo tengamos en cuenta que, para entender la historia de Five Nights at Freddy's, hay que olvidarse que estos son juegos y quiero que tomen realmente esta saga como lo que es. ¿Terror? Sí, pero sobre todo Ciencia ficción. sí, yo sé que es un meme, pero al mismo tiempo es una realidad, y es que desde Sister Location, el primer retcon que Scott Cawthon le hizo a la saga, la ciencia ficción ha jugado un papel clave en la caótica construcción sobre la marcha de la historia, y a su vez se mezcla con los aspectos sobrenaturales de la misma. En este entendido, en el universo o universos de Five Nights at Freddy's existe algo llamado energía emocional, la cual, como el nombre sugiere, es un tipo de energía que se crea a partir de emociones muy fuertes, con lo que existen dos tipos de energía emocional muy poderosas, que son capaces de crear o formar parte de un suceso paranormal. Dichas energías son el remanente que se obtiene al extraer las emociones positivas de una persona o un alma, y nuestra protagonista de este video, es decir, la agonía, que como ya se podrá intuir, es el resultado de una acumulación de emociones negativas, siendo todo lo contrario del remanente. Se podría decir que estas energías son algo así como el yin y el yang. El yin siendo la agonía relacionada con la oscuridad y lo negativo, y el yang o el remanente relacionado a la luz y positividad. Sin embargo, cabe decir que el remanente tiene dos variantes, una siendo el remanente luminoso y la otra el remanente oscuro. Pero claro, ese es un tema bastante complejo en el que no indagaremos tanto, al menos no por ahora. Pero sí es necesario aclarar que el remanente nace de algo que ya tiene o tuvo vida previamente, mientras que la agonía puede surgir en un objeto inanimado que haya recibido una acumulación considerable de emociones negativas. Entonces eso es lo que mantiene poseídos a los animatrónicos. No exactamente. No exactamente. Para ejemplificarlo mejor, el remanente surge cuando los cuerpos de los niños son encerrados por William Afton y todos sus recuerdos positivos y negativos se impregnan en los animatrónicos, con lo que el remanente luminoso termina dándoles la personalidad con la que los vemos en los juegos, siendo amables de día, mientras que en la noche viven atacando al guardia de seguridad por el remanente oscuro y dependiendo del caso puede influir en mayor o menor medida en el animatrónico, pues en casos como el de Puppet o Baby, las almas son capaces de comunicarse e incluso parecen tener bastantes rasgos de Charlotte y Elizabeth respectivamente, una buscando venganza contra Afton, mientras que la otra continúa en una eterna búsqueda por la aprobación de su padre. Por su parte, la agonía surge en algo que fue el receptor de una acumulación de emociones negativas, siendo sus mejores ejemplos los que podemos encontrar en los Faster Frights, así como en el juego Into the Pit, donde podemos encontrar una de las mejores representaciones de esta poderosa energía. En el susodicho juego, el antagonista principal, conocido como Pete Spring Bonnie, es una encarnación de agonía pura, que surgió debido a las emociones negativas que hubo en un terrible suceso años atrás. Aquel suceso es ni más ni menos que el MCI o el incidente de los niños desaparecidos de Freddy's, lo que causó tanta tristeza, dolor y desesperación que terminaron por convertirse en agonía,
misma que provocó que todo el local de Freddy's quedase, por decirlo de alguna forma, maldito. Dicha maldición se impregnó en un animatrónico de Spring Bonnie, que cobró vida propia y se convirtió en una verdadera bestia destinada a causar horrores idénticos a los que alguna vez se vivieron en el local. Además, de manera similar al remanente, la agonía también guarda recuerdos de quien la haya hecho surgir, pues el local de Freddy's es capaz de recrear el suceso de William Afton acabando con la vida de los niños, mientras que Spring Bonnie opera de manera muy similar a como lo hacía Afton, siendo teatral y juguetón con sus víctimas. Además de que incluso llega a enojarse cuando se encuentra una fotografía de William junto a Henry Emily, a quien William detestaba, siendo cuando menos curioso que el conejo amarillo reaccione al encontrarse con un recuerdo que ni siquiera es suyo. Caray, que incluso pudimos escuchar de una vez por todas a Afton convirtiéndose en Springtrap gracias a esta misteriosa energía emocional. Entonces el audio de los SFM no es canon. Nope, nunca lo fue. Maldición, ahora ya no podré creerles a los SFM, y tanto que me gustaba ver series en SFM como la de Sachu, y... Ya cállese viejo pirujo y déjeme continuar. Pero si aún no estás convencido del poder de la agonía, también se puede hablar de cómo la agonía es tan poderosa que es capaz de alterar la realidad misma, transportando a Oswald y su padre a los años 80 y convertir el demacrado Jeff's Pizza en un local de Freddy's Fazbear Pizza en su máximo esplendor. Sin embargo, esto no quiere decir que la agonía sea indestructible, pues por el contrario, si se le enfrentan con fuertes emociones positivas como la valentía o la convicción, puede ser vencida, tal como lo hizo Oswald en el relato y susodicho juego de Into the Pit, donde se harta de correr y decide enfrentarse a Pete Spring Bonnie para rescatar a su padre, logrando vencer de manera algo pendeja a la cosa amarilla que termina muriendo en el mismo pozo de pelotas que usaba para transportarse entre una realidad y otra, lo que le pone fin al martirio de Oswald y a los horrores que aquel conejo causaba. Pero eso no es todo, pues en el mejor final posible del juego, una vez terminada la vida de Spring Bonnie, todo el local de Jeff e incluso el pueblo vuelve a gozar de una alegría que desde hace muchos años atrás no se veía, por lo que se puede intuir que la agonía tenía a Spring Bonnie como un ancla o un avatar del cual se mantenía viva, y al ser liquidado por Oswald, toda la agonía del sitio perdió fuerza y con ello la influencia que tenía sobre el local que alguna vez fue un Freddy Fazbear's, y el pueblo mismo que también padeció por los terribles sucesos que se suscitaron en los años 80. Para un mejor ejemplo, y siendo de hecho lo que me dio la idea para este video, en la famosa novela It, o La Wea en algunos sitios de Latinoamérica, el payaso Pennywise es la representación física de eso, cuya forma real es desconocida, pero su mayor representación son los fuegos fatuos o luces de la muerte, que en la antigüedad cayeron a la tierra y ahí quedaron en un largo letargo que terminó cuando las primeras tribus comenzaron a asentarse en el terreno cercano al sitio de su llegada, y ahí comenzó un ciclo de horrores en los que se alimentaba de las emociones negativas de las personas y luego iba a dormir, despertando cada 27 años para repetir su ciclo de alimentarse y volver a dormir, tomando diferentes formas para infundir miedo en sus víctimas y poder alimentarse para mantenerse vivo, siendo su avatar favorito el del señor Bob Gray, alias Pennywise el payaso bailarín, aunque también podía influenciar en su entorno, pues en más de una ocasión se describe que It tenía un yugo sobre el pueblo de Derry, que terminó cuando su representación de una araña gigante fue liquidada por el Club de los Perdedores, lo que causó una tormenta que destruye el pueblo, demostrando el poder que It tenía sobre el sitio, y cómo sin el susodicho poder todo se desmoronó, llevándose Derry en el proceso. ¡Ja! Y aún hay gente creyendo que Art podría contra It. Con esto no quiero decir que la agonía es una entidad tan antigua como el universo como lo es It, ni mucho menos, pero sí es una fuerza sobrenatural que puede tomar diferentes formas y se mantiene fuerte, absorbiendo emociones negativas, en el caso de It siendo el miedo y en el de la agonía el dolor, la desesperación o la tristeza. E incluso,
Yendo más allá, la agonía también fue capaz de crear un avatar consciente que llevaría a cabo una serie de horrores con un tétrico objetivo final similar a lo que pasa en It. En It, siendo el payaso Pennywise, que se mostraba como la principal encarnación de la criatura y el encargado de atraer más víctimas para consumir su miedo y alimentarse con sus cuerpos, y en FNAF con la temible Eleanor, una de las villanas más peligrosas en la saga, cuyo poder fue tal que tuvo conciencia propia y atrajo a varias víctimas para causarles agonía y hacerse lo suficientemente poderosa como para fusionarse con el remanente, con el fin de ascender a un estatus divino. Eso sí, a diferencia de It, la agonía sí se puede identificar más fácilmente en su forma original, pues según se ha descrito en diferentes medios, donde hay agonía, por lo general se encuentra una sustancia viscosa de color negro, similar al metal fundido, y puede impregnarse en animatrónicos como Pete Spring Bonnie, Fetch, el Plush Trap Chaser, Eleanor y básicamente todos los antagonistas de los Fazbear Frights. También suele mostrarse de diferentes maneras, generalmente siendo entidades oscuras o sombrías, como lo serían Shadow Freddy, Shadow Bonnie, los Phantoms o Nightmare. Y no, aunque sería muy fácil, no haré el chiste evidente por su color. Como puedes ver, la agonía es más que solo una sustancia con la que William Afton experimentó en su eterna búsqueda por la inmortalidad. Es más que solo un par de referencias dentro del lore en distintos medios. La agonía es en realidad una fuerza de la naturaleza, una entidad maligna que surge cuando las emociones negativas son tantas que se manifiestan de alguna forma, pudiendo crear seres sobrenaturales que pueden ir desde un perro animatrónico hasta un cuerpo inestable con el que la conciencia de William Afton pudo resurgir e incluso autonombrarse The Agony o la agonía. Fue capaz de crear un ser como Eleanor, cuya conciencia llegó a tal punto de sentirse una deidad y pretender fusionarse con su energía antagónica con tal de obtener dicho estatus divino, causando un centenar de tragedias y sucesos horribles en el proceso. Pero desafortunadamente, como muchos otros conceptos e ideas, fue desaprovechado as fuck y nunca vimos a esta sustancia sobrenatural en su máximo potencial, teniendo su mayor papel en los Fazbear Frights y algunos Tales from the Pizzaplex, que ya ni siquiera se puede afirmar su canonicidad porque, bueno, ahí está el juego de El Buen Invencio. Y honestamente es una verdadera lástima, porque cuando ves detenidamente las capacidades de esta cosa, te das cuenta de que prácticamente se podía hacer otra saga con puros seres agónicos como antagonistas, pues además tienen un toque sobrenatural que podrían dotar de bastantes secuencias aterradoras a los juegos, y que lamentablemente se ha dejado de lado para apoyarse aún más en la ciencia ficción, al punto de que el villano central actual es un Ultron de Temu. Pero quién sabe, quizás Code algún día retome este tétrico e intrigante concepto y lo use de mejor manera. Pero bueno, eso sería todo por esta ocasión. Si te gustó el video te pido que le des like, lo compartas, comentes y te suscribas o me sigas en todas mis redes sociales para más contenido como este. Eso me sería de gran ayuda. Ya sin más que decir, por el momento me despido deseándote un gran día, tarde o noche, y nos veremos de nuevo cuando Scott Cawthon vuelva a escribir un libro que cambie cosas importantes en la saga. ¿Y ahora qué quieres? No has dejado de interrumpir. Es que ya lo hizo. ¿Qué? Scott sacó un libro que cambió detalles de FNAF 2. ¡Ay, me lleva la chingada!